Vamos a continuar con nuestro estudio de el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 32 y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el verso 13. Y dice la palabra: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Bueno, esto iba a suceder, habíamos visto, por causa de la indolencia de el pueblo de Dios. Habíamos visto que Dios había comparado a estas mujeres con mujeres realmente intocables. Había dicho de ellas que parece que no les producía nada, no le conmovía nada la profecía, el juicio que iba a venir, que se estaba anunciando. Pero realmente esto iba a ocurrir. Israel iba a pasar por este juicio. Y también dijimos que dispensacionalmente, esto muestra a Jerusalén llena de gentiles. Y así Dios había dicho primeramente, podemos ver en Isaías capítulo 5, y dice en el verso 5, os mostraré pues lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, y será consumida, y aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Bueno, esta es la condición de la nación de Israel en este tiempo. Ha quedado desierta porque espiritualmente realmente llegó a ser un desierto. Así está la nación. Y dice, no será podada. Se retiró el que cuidaba la nación. Entonces empezaron a entrar por el vallado que estaba roto, por la cerca caída, empezaron a entrar malas hierbas. Y dice, y crecerán el cardo y los espinos. Nacionalmente Israel tiene un problema, tiene un problema en la franja de Gaza y con los palestinos. Están allí, hay naciones gentiles que están establecidos en Canaán. Y note cómo la palabra de Dios se cumplió. Dice, y será hollada, o sea, será pisada por las naciones gentiles. Y esto se cumplió, hermano, por causa de que ellos no hicieron caso a la palabra dada por los profetas. Y podemos comparar con lo que encontramos en Proverbios capítulo 24 en el verso 30. Y dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Así dice que pasó Salomón. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La cerca, su defensa, estaba destruida. La defensa del pueblo de Dios era la palabra. La palabra siempre es la defensa del Hijo de Dios. Tiene que mantener en alto, tiene que tomar la palabra, porque la palabra no va a dejar entrar nada que no sea realmente para nuestro bienestar espiritual en nuestro corazón. La palabra nos llega a defender, hermano. Pero note cómo fue Israel, un hombre perezoso. Aquí le compara con un hombre. Y dice, y junto a la viña
del hombre falto de entendimiento. Así era, no cuidaba, todo descuidado. Y de tal manera que crecían los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y noté cómo él entendió. Y dice, esto sucedió así, dice. Verso 33, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco. Así le pasó a Israel. Ellos cuando entraron a la tierra de Canaán estaban bien despiertos. Cuando ellos entraron en Canaán, ellos estuvieron despiertos, estuvieron peleando. Esto vemos especialmente en el libro de Josué. Dependieron del Señor. Y ese libro es el libro de las conquistas, de las victorias de Israel. Y así vemos que mientras ellos se sujetaron al Señor, bueno, vemos que ellos realmente tuvieron victoria. Pero luego, a la muerte de Josué, ya quedaron otros, pero así poco a poco, dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, Israel se empezó a acomodar. ¿Para qué vamos a pelear? Dice. Si así estamos bien, dice. ¿Para qué vamos a pelear? Dejadle nomás al cananeo un poco de tierra de Canaán. Vamos a dejarle un poco de tierra en Canaán. Y ahí empezó a crecer un espino. Y ahí otro poco empezó a crecer una ortiga. Le dio permiso al enemigo para morar junto a ellos. De tal manera que hoy Israel es extraño en su tierra. El enemigo tomó todo, cubrió su faz. Ellos ya tenían que a lo último pedirle permiso a los filisteos para tener armas. Así llegó el estado de Israel, tan triste, hermano. Y así también es nuestro estado. Cuando nosotros dejamos avanzar, quizás decimos, esto no es tan importante, vamos a darle un poco de permiso. Y total la palabra dice, todo me es lícito, todo. Pero luego a lo último somos esclavos de ese pequeño permiso que dimos. Por eso necesitamos en todo, hermano, realmente darle el lugar a la palabra. Prestar atención al consejo de Dios. Hay cosas que nosotros podemos permitirnos, pero sobre todas las cosas, hermano, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos ser perezosos en estudiar la palabra, en orar. No podemos ser perezosos en asistir a los cultos. Hermano, porque todo eso el enemigo ocupa y gana ventaja. Y poco empieza a crear una ortiga y no le prestamos atención, no la arrancamos. Y está ahí la ortiga. Y la ortiga usted pasa por al lado y le daña, le lastima. Pero no importa, está ahí. No hacemos caso. Estamos dormidos, cabeceamos un poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. ¿Y cuál será el resultado? Dice el verso 34, así vendrá como caminante tu necesidad. De lejos. Se me hace ver una persona que está durmiendo y por ahí abre el ojo y el caminante ve que el que le viene a hacer daño está lejos. Y dice, voy a dormir. Entonces, el Señor todavía no viene al Señor. Y voy a dormir, me voy a ocupar un poco en mi vida. Y por ahí y cuando se mira un poco, está por ahí, está un poco más cerca. Hay tiempo, dice. Voy a cerrar los ojos de vuelta. Y dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Para muchos la venida del Señor va a ser, hermano, un día glorioso, el día más esperado. Pero para otros va a ser el día del Señor. Van a pasar por un tiempo de tribulación. Y no queremos, hermano, pasar por eso. Queremos prestar atención a las palabras de nuestro Dios. Israel quedó como un desierto en lo espiritual. Y bueno, ahora han entrado espinas y cardos. Y habíamos visto
que la casa de la alegría nos habla del templo que fue destruido. La casa de alegría que habla aquí Isaías también se traduce, en otra versión traduce la casa de placer, donde Dios moraba allí sobre el propiciatorio entre los querubines. Allí estaba la sangre, allí estaban los querubines. Siempre vemos que él donde están adorándole, él habita en medio de la alabanza. No podían faltar los querubines. Pero, sin embargo, todo iba a ser destruido por causa de no prestar atención. Y esto Jesús también había profetizado en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, y en el verso, podemos ver desde el verso 23 y 24 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Y dice: más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que vemos cómo el espino, las naciones gentiles iban a entrar, se iban a establecer allí. Y esto dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto es, hermano, especialmente por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado a su Mesías. Allí el Señor vino entre ellos, le ofreció. Habíamos visto también cómo Él se lamentó, hermano, de que ellos no pudieran ver, que era el tiempo de su visitación, su mensajero, su enviado, el enviado especial para ellos había llegado allí con los brazos llenos de bendiciones, lleno de gracia. Habíamos visto cómo vino en el Evangelio de Juan. ¡Qué cuadro, hermano! El Señor vino a ofrecerle la gracia. Y dice gracia sobre gracia. Todo para Israel. Había una plenitud, una fuente inagotable para que ellos aprovechen. Sin embargo, hermano, ellos no aprovecharon. Entonces el Señor declaró, dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, será pisada, pisoteada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y otra vez volvemos, los que estamos estudiando ya hace tiempo, hay hermanos que están estudiando ya hace mucho tiempo con nosotros, ya sabe que el tiempo de los gentiles no es el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia es otro, porque el tiempo de los gentiles comenzó con la caída del trono de David. Vuelvo a repetir, el tiempo, y si tiene para anotar en su Biblia, puede anotar allí. El tiempo de los gentiles empezó en el año 606 antes de Cristo. El tiempo de los gentiles empezó en el año 606 antes de Cristo. ¿Y cuándo va a finalizar? Bueno, cuando el Señor venga a establecer su trono, el trono de David nuevamente aquí en la tierra. El Señor va a establecer ese trono de David. Él va a pisar la tierra y va a pisar el mar. Y no solamente ese trono va a abarcar la tierra de Canaán, sino que su trono será totalmente universal. Así por 1000 años Él va a reinar. Entonces allí termina el tiempo de los gentiles. En cambio, el tiempo de la iglesia, el periodo de la iglesia o la dispensación de la gracia, empezó cuando de la cruz en adelante. Y más exactamente, la iglesia fue formada 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Allí vemos que el Señor ascendió, y allí en el aposento alto descendió el Espíritu Santo y formó la iglesia miembro por miembro en el día de Pentecostés. Bueno, y la iglesia va a terminar
el periodo de la iglesia va a terminar cuando el último salvado acepte a Jesús, cuando entre la plenitud. Así que vemos que tenemos que diferenciar bien estos dos tiempos para no confundir. Así que vemos que el Señor Jesús también había anunciado. Dice en Isaías 63, vamos a leer profecía de Isaías capítulo 63 en el verso 18. Y dice, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Podemos leer desde el verso 17 para entender a qué se refiere. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Así se lamenta Israel. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Está hablando de su santuario. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y así está Israel por su rechazamiento. Poco tiempo, si nos ponemos a pensar, muy poco tiempo. Ellos estuvieron en comunión, realmente ellos estuvieron en fe con su Dios. Por poco tiempo, dice. Enemigos han hollado tu santuario. Y así habíamos hablado. Aún en este tiempo vemos a los musulmanes ocupando ese lugar que tanto anhela Israel, tanto anhela el judío ese lugar. Y bueno, pero por su desobediencia ellos están así. Tienen que arrepentirse y el Señor va a obrar milagrosamente. En Apocalipsis capítulo 11 dice en el verso 2, y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Acá vemos el patio que está afuera del templo. Dice, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así vemos cómo Dios ya determinó un tiempo específico. Así que vemos a los gentiles allí. Todo esto Dios había ya anunciado. Israel no hizo caso nomás, pero vemos que la palabra se cumplió. Pero vemos también que hay una esperanza, porque el Señor va a traer liberación a su pueblo. Vamos a volver en nuestro estudio. Dice en el verso 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Bueno, así vemos cómo va a haber una liberación, pero la liberación va a venir de lo alto. La liberación no va a venir por mano de Egipto o por mano de un varón, como habíamos leído. Va a venir de lo alto y va a venir a través del Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo será derramado sobre Israel. Y eso va a traer una gran victoria. Y así también vemos en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4 en el verso 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, así vemos cómo va a ser. Realmente, esto fue algo muy impresionante, el tiempo de Zorobabel. Y era un tiempo donde Israel había vuelto de estar cautivo 70 años. Israel volvió por permisión de Ciro. Sin embargo, Israel no tenía ejército.
Y era un tiempo donde el pueblo se sentía un poco desprotegido para poder levantar el templo, para volver a hacer los cultos, porque estaban rodeados de enemigos. Sin embargo, el Señor le habla a Zorobabel, el primer gobernador después de la cautividad, un líder realmente nacional, que también nos habla de Cristo. Y le dice, de esta forma, le dice, usted no se haga problema, porque no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así será la obra del mismo Espíritu Santo, el que va a traer restauración a la nación. No va a hacer algo de ellos. Tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo también en nuestras vidas. Porque Él es el que está obrando en nosotros, a favor de nosotros. Y aún su gemir, por más que no sea entendido por nosotros, siempre va a ser a favor de nosotros. Y así el Señor va a derramar de lo alto el Espíritu Santo. Y bueno, este Espíritu le va a traer liberación. Una verdadera liberación vendrá del cielo. Así va a ser cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre Israel. Realmente, hermano, este va a ser un tiempo de mucho gozo. Nosotros quedamos cortos para poder describir lo que va a ser. Especialmente va a haber muchos momentos cuando ellos vean al Señor, luego cuando ellos sean llenados con el Espíritu Santo, cuando la palabra se empiece a revelar a sus vidas, después cuando ellos vayan y prediquen, cuando las naciones vengan y se congreguen todas, suban aunque sea, dice la palabra, van a tener que subir una vez por año a Jerusalén, y la nación que no suba, dice, no va a tener lluvia. Hermano, nosotros no podemos describir lo que va a hacer en ese tiempo. Tenemos algunas porciones que nos señalan. En Joel capítulo 2 dice en el verso 28, y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto, dice, después de Armagedón, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto está señalando a las naciones gentiles. Así vemos que va a haber, hermano, un derramamiento mundial del Espíritu Santo, pero va a empezar por Israel. Así que, qué hermoso, hermano. Se me hace ver a Israel llenado y empieza a hablar y empieza a contagiar a los demás. Y así, hermano, el Espíritu Santo hace también en nuestros días. Convierte una vida estéril en un campo fructífero. El Espíritu Santo, hermano, es el Espíritu que realmente trae realmente la provisión de Dios y la hace real dentro de nosotros. Nos enseña realmente a disfrutar realmente la provisión de la cruz. Nos hace fructífero para Dios. Por eso es que Israel dejará de ser un desierto. Israel ya no va a ser más un desierto en lo espiritual, hermano. Verdaderamente Israel va a florecer, como dice la palabra. Van a florecer de tal manera, hermano, que su hermosura va a llenar la faz de la tierra. Israel va a ser tan distinto a lo que vemos nosotros hoy. Dice en Isaías capítulo 55, dice en el verso 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La creación, los montes, las naciones, los collados, dice, levantarán canción, van a alabar las naciones al ver a Israel en su lugar, al ver al Hijo,
al hijo desobediente de nuestro Dios, en comunión, lleno del Espíritu Santo, el orden mundial realmente va a cambiar, tanto que el hombre habla del orden mundial, realmente va a cambiar. Y todos los árboles del campo, dice, darán palmada de aplausos porque Israel volvió a Dios. Israel volvió a Dios. Y dice el verso 13, en lugar de la zarza crecerá ciprés. Va a crecer la simiente santa, la simiente de Abraham volverá a crecer en Canaán. Y en lugar de la ortiga crecerá Arashán. Esta es la obra de nuestro Señor. Cuánto el Señor quiere hacer esto con su pueblo. Y esto, hermano, nosotros vamos a poder ver, porque esa gracia se ha manifestado primeramente en nosotros. También en nosotros se ha manifestado una raza. Se ha manifestado realmente la vida de Cristo en nosotros, que éramos un desierto. Y en nosotros hoy el Espíritu Santo está haciendo que empecemos a dar fruto para nuestro Dios, para que el Señor venga y pueda comer. Pero qué hermoso, hermano, cuando el Espíritu Santo nos muestra esto. Esto es algo impresionante. Y dice, y será a Jehová por nombre, por una señal eterna que nunca será raída. Nunca jamás, hermano. Realmente Israel saldrá de su tierra. Israel va a estar allí para siempre. Y el nombre de Jehová será una bandera nacional en aquel lugar. Hermano, qué hermoso lo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí. Y qué gozo nos da, hermano, saber que el Señor realmente va a tener a su pueblo consigo, y Jehová va a tener también a su esposa. Pero todo esto va a empezar, hermano, por medio de la obra del Espíritu Santo. También esto nos muestra, hermano, qué importante es ser llenado con el Espíritu Santo. El enemigo se levanta, hermano, para que nosotros no podamos alcanzar esto. El Espíritu Santo viene lleno de dones, así como fue Eliezer a Rebeca, la adorna, la hermosea, le habla por el camino, pero le sube a un asno, le sube a un camello, le pone ahí en una lucha, en una prueba, pero también le fortalece y le guía al encuentro con su Isaac. Y así, hermano, el Espíritu Santo hace así con nosotros. Necesitamos ser llenados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace andar en una justicia también y santidad práctica. No podemos vencer, hermano, a la vieja creación. No podemos tomar una victoria completa sobre la vieja creación si no somos llenados con el Espíritu Santo. Por eso dice en 1 de Pedro, capítulo 1, en el verso 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, dice, en santificación del Espíritu. Así el Espíritu Santo es visto aquí como aquel que obra la santificación en la vida de los santos. La santificación habla de la vida práctica, habla de la vida de fe. Bueno, por medio de la obra del Espíritu Santo, el creyente es verdaderamente separado, es consagrado al Señor y realmente empieza a caminar junto al Señor. Por eso vemos que aún esto se va a cumplir en Israel. Todo está muy bien. Israel se va a empezar a despertar. Israel va a ver al Señor, pero hasta que no venga, hasta que no descienda el Espíritu Santo, ellos no van a poder florecer. Siempre la Escritura nos muestra de esa manera. Y dice en el verso 17 de nuestro estudio, podemos leer verso 16, primeramente, y habitará el juicio en el desierto. Está hablando del juicio que habrá en Israel, porque el Señor estará gobernando a su pueblo, y en el campo fértil morará la justicia. Y así, hermano, vemos cómo va a ser con Israel. No solamente van a realmente a morar el juicio y la justicia, porque el Señor estará allí, sino que ellos mismos van a manifestar el juicio y la justicia en manera práctica.
Así el Espíritu Santo, hermano, nos hace andar, nos ayuda realmente a andar en santidad y en justicia, porque fortalece al hombre nuevo. Ellos van a convertirse y luego vemos la obra del Espíritu Santo en ellos, en toda la nación. Y dice el verso 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¡Qué hermosa escena! Una escena milenial verdaderamente. La justicia de Cristo será sobre ellos. Cuando el hombre quiere tratar de cubrirse o de merecer algo de Dios, por lo general usa su propia justicia. Pero para que el hombre tenga una justicia con que cubrirse, tiene que trabajar mucho. Y luego se jacta de lo que hace. Pero con la justicia de Cristo no es así. Porque la justicia de Cristo se obtiene en reposo. Se obtiene por la fe. Y el efecto de la justicia, hermano, es la paz. La primera paz es con Dios. Pero luego también trae la paz de Dios. El primer efecto de la justicia en el hombre es que trae paz con Dios. Pero luego también trae la paz de Dios. Llega a gozar realmente la paz del Dios de paz, de aquel que está tranquilo por su soberanía con la que gobierna en su trono. Está sobre todas las cosas. En Romanos capítulo 5 dice la palabra, justificados pues por la fe. El creyente es justificado, el hombre es justificado pues por la fe. No necesita trabajar, no necesita esforzarse, no necesita hacer ningún sacrificio. Viene por la fe, cree y ya es justificado. Es declarado justo y más, como si nunca hubiese pecado. Y más, como si nunca volviese a pecar. Así es tratado porque es visto de ahí en más a través de la justicia de Cristo. Es visto en una nueva posición delante de Dios. Es visto como una nueva creación, que ya no puede pecar. Ya no puede pecar el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no peca, porque ya no es una vieja creación, es una nueva creación. Y así esto es hecho, hermanos, solamente por la fe. Y esto, a medida que nosotros vamos entendiendo, nos trae paz al alma. Esa paz primeramente es hacia Dios. Dios ya no se aira, no está airado con aquel que recibió a Cristo, porque la ira de Dios está sobre el hombre. Pero cuando acepta a Jesús, bueno, se hace la paz. Y dice en el verso 2, dice, por quien tenemos entrada. Note que podemos seguir entrando, podemos seguir caminando. Y dice, por la fe, tenemos entrada. Somos puestos por Dios sobre esta gracia. Y bueno, y dice que en la gracia encontramos una entrada. Y dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo esto empezamos a encontrar en este camino de fe. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, hermano, no nos avergüenza. La esperanza es una fuerza tenaz. La esperanza, hermano, nos lleva a seguir teniendo fuerza para esperar la venida del Señor. Nuestra esperanza no avergüenza, porque nuestra esperanza está puesta sobre una obra consumada, la obra de la cruz, donde todo fue hecho. Y por la fe nosotros gozamos de esas virtudes ganadas, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado. Así que vemos cómo el creyente empieza a descansar, tiene esperanza, tiene fe, tiene paz. Y todo esto ya no se basa en su obediencia, en su justicia propia, sino que se basa en Cristo Jesús. Y así igual va a pasar con Israel. Israel va a gozar de los resultados. Y cuando vemos cuánto anduvo este pueblo por causa de su incredulidad, hasta ahora no reposa. Está ahí con miedo, está en su tierra. Nada pudo traerle una paz duradera. Ellos realmente buscaron la paz, pero la paz huyó de ellos por causa de su incredulidad, por causa de rechazar al príncipe que traería paz, al príncipe de la paz. El pecado, hermano, no da reposo. La independencia de Dios solamente, hermano, produce turbación en el hombre o en el creyente. Trae una paz ficticia. Pero vemos que la paz, la paz preciosa, es el resultado de la justicia divina. Es el resultado de la justicia divina. Y el efecto de la justicia será paz. ¡Qué hermoso! ¿Cómo vio todas estas cosas Isaías? Por un lado tenía que anunciar juicio, pero por otro lado veía la misericordia de Dios sobre su pueblo. Veía realmente, veía cómo el carácter de su Dios era misericordioso. Y vemos, dice en el verso 19, y cuando caiga granizo caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Bueno, dice, y cuando caiga granizo caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Verso 19. Otra versión, la versión de los 70, dice, cuando caiga granizo, ya no caerá sobre vosotros. Ya explica un poco mejor. Cuando caiga el juicio, ya no va a caer. Y así es porque Israel estará rodeada de la justicia. Y esa justicia trae paz. No puede, como hemos dicho, haber una condenación para aquel que está cubierto de la justicia de Cristo. La nación toda tendrá justicia. Tendrá una justicia y estará rodeada de una justicia divina. Entonces ya no caerá el granizo. El juicio de Dios ya no va a caer sobre ellos. ¿Cuántos ya milenios vemos a Israel? Realmente una nación vapuleada por los gentiles, hollada por los gentiles, perseguida, le han juzgado a esta nación ya hace 2000 años. Sin embargo, cuando ellos estén cubiertos, cuando la nación se convierta, ya no habrá más quien le pueda tocar. Nadie le va a tocar a Israel, porque la justicia de Cristo será una defensa. Y dice en el verso 20, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Y otra vez, hermano, esta es una escena milenial. Realmente dichoso, dice vosotros. Vemos una escena de gozo y de regocijo, porque la tierra producirá en exceso. Entonces no van a tener que agarrar y hacerle trabajar al buey y al asno. El buey y el asno van a andar libres, tranquilos, porque la tierra va a producir por sí sola. Dice, dichosos serán ustedes, que su asno y su buey están pastando tranquilo todo el día por ahí. Porque estarán libres estos animales de todo yugo. Van a ser libres. Y esto también nos habla del pueblo de Dios. En una cita, no vamos a leer, pero dice, por causa de la unción, el yugo se pudrirá. Así dice en una de las citas aquí en Isaías que habíamos estudiado. Y bueno, el yugo gentil, el yugo opresor del juicio de Dios, por causa
de la unción del Espíritu Santo se va a romper para siempre. Israel andará libre del espíritu de estupor que Dios le envió, libre de incredulidad, libre del poder del pecado, libre del yugo gentil. Realmente el buey conocerá el pesebre de su Señor. El buey va a conocer, irá a su Señor, irá a comer al pesebre, andará libre por ahí, dice. Y dice, vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libre al buey y al asno. Es una hermosa figura. Así va a estar Israel. Realmente no será más oprimida esta nación. Y vamos a dejar aquí